¿Alguien conoce qué es anualidades? ¿Podría decirme alguien? Nadie. Bueno, anualidades simplemente es una palabra técnica matemáticamente, donde vamos a calcular montos, valores futuros, valores actuales o presentes. Vamos a calcular las rentas, los tiempos y las tasas de intereses, ¿no? Igual que un interés simple o un interés compuesto, ¿ya? Estamos dando, procesualmente estamos avanzando en operaciones. Pero este tema es bien importante para ustedes porque aparecen nuevas expectativas en cuanto a la parte contable también, ¿no? Tenemos que relacionar porque tenemos matemáticas financieras, ¿no? Vamos a ver. Bueno, es que el problema, hay un recuadro oscuro cuando quieren ingresar. No deben, ya no deben, pues, ya no deben intentar si ya no es hora, ¿no ve? Bueno, prácticamente la expresión, dice, la expresión anualidad se emplea para indicar simplemente el sistema de pago de sumas fijas a intervalos iguales, ¿no? Explica prácticamente un sistema de pagos, ¿no? De montos iguales, ¿no? Y también en periodos iguales. Eso es lo que explica la palabra anualidad matemáticamente, ¿no? Ahora, la expresión contablemente, ¿no? Puede cambiarse por la de rentas. ¿Sabemos qué son rentas, jóvenes? ¿Alguien puede definir? ¿Sería un pago que se da cada mes o cada cierto tiempo? Eso, joven. Cada cierto tiempo, puede ser cada trimestre, cada cuatrimestre, ¿verdad? Esa es una renta. Esa es una renta. Contablemente es rentas, son series uniformes, son pagos periódicos y son amortizaciones, ¿no? Estas son palabras técnicas contables, ¿no? Y anualidad es una palabra técnica matemáticamente, ¿no? Pero estamos relacionando, ¿no? Cuando hablamos de amortización, simplemente estamos diciendo que es un pago, ¿no ve? Ya les decía yo, con mucha profesionalidad, nosotros decimos, estamos amortizando nuestra deuda, ¿no? No puedo decir, pues estamos pagando nuestra deuda, ¿verdad? Entonces, cuando ya son profesionales van a aprender las palabras técnicas, ¿no? Y para poder conversar a otro nivel, ¿no ve? A nivel profesional. Entonces, son amortizaciones, son rentas, ¿no? Ya no anualidades, ¿no? Vamos a comparar una anualidad como una renta, ¿no? O una serie uniforme de pagos o pagos periódicos, ¿no? Vamos a ver. Eso es simplemente anualidad. Bueno, vamos a ver cómo lo conceptualizamos. Nos dice que es una serie de pagos periódicos constantes, ¿no? Cuando decimos serie de pagos, es que vamos a pagar, ¿no? Periódicos, dice, ¿no? Pagos periódicos. Vamos a pagar cada mes, ¿no? Constantes. Cuando hablamos de constantes, decimos que es el mismo monto, ¿no? Pagamos cada mes 100, 100, 100, 100, 100, ¿no? Así también es la renta, ¿no? Las rentas son fijas también, ¿no? Es el mismo monto, ¿no? Después dice que se van realizando dentro de un determinado tiempo, ¿no? Al decir dentro de un determinado tiempo, estamos hablando dentro de una transacción, de un convenio, bueno, prácticamente a lo que queremos llegar es de una operación, ¿no? Puede ser una operación bancaria, una operación de compra y venta, y tenemos el tiempo estipulado, ¿no? Cuándo empieza y cuándo termina, ¿no? Entonces son pagos periódicos, son pagos que hacemos cada mes y los montos son iguales, ¿no? A eso llamamos anualidad. Por eso dice que es una serie de pagos periódicos constantes, ¿no?
que se van realizando dentro de un determinado tiempo. Bueno, vamos a conocer algunas variaciones que vamos a incrementar en nuestros ejercicios, ¿no? Renta, ¿no? Y lo bien decía el joven, son pagos que se dan, ¿vale? Es el valor de cada pago periódico, ¿no? Cada pago mensual, cada pago trimestral, cada pago semestral, podría ser, ¿no ve? Entonces, a eso se llama renta, ¿no? Otra de las palabritas que también aparece es el periodo de pago, ¿no? Ahora estamos hablando de un periodo. ¿A qué entendemos por periodo? Es el tiempo fijado entre dos pagos sucesivos, ¿no? De un mes al otro mes, ese es el periodo. El periodo va a ser mensual. De un trimestre a otro trimestre, el periodo va a ser trimestral, ¿no? De un semestre a otro semestre, el periodo va a ser semestral, ¿no? Es de un pago a otro pago. A eso decimos periodo de pago, ¿no? Pero también tenemos el tiempo o plazo, ¿no? El tiempo o plazo es más claro para darnos a entender que es el intervalo, es decir, el intervalo entre el primer periodo de pago y el final, ¿no? Aquí es todo el tiempo desde que empieza la transacción hasta que culmina. A eso decimos tiempo o plazo de la transacción, ¿no? Pero el periodo es distinto porque el periodo es de un pago a otro pago, ¿no? ¿Se ha entendido, jóvenes, hasta esta parte? ¿Ninguna observación? Ya, muy bien, ¿no? Vuelvo a recalcar eh, que en matemáticas financieras la expresión anualidad se emplea prácticamente para indicar el sistema de pagos, ¿no? De sumas fijas a intervalos iguales, ¿no? Y esta puede cambiarse por rentas, series uniformes, pagos periódicos, amortizaciones y otros, ¿no? Que pueden haber de acuerdo a la costumbre que se tenga, ¿no? En todo caso es eso, simplemente, ¿ya? Bueno, tenemos ahora la clasificación. Jóvenes, voy a pedir a todos que ya, si no logran ingresar a la hora respectiva, no intenten ya, jóvenes. Ya no intenten porque no van a lograr ingresar. No es entrar cualquier momento también a la clase. ¿Ya? Vamos a ver la clasificación. Se clasifica en primera instancia según el tiempo. Según el tiempo y según la forma como se estipule el pago de la renta. ¿Ya? Estas dos grandes clasificaciones que tenemos en cuanto a las anualidades, ¿no? Según el tiempo y según la forma como se estipule el pago de la renta o anualidad, que es lo mismo, ¿no? Bueno, según el tiempo, tenemos en este grupo las anualidades ciertas, las anualidades eventuales o contingentes, las anualidades perpetuas o perpetuidades, ¿no? Son los tres grandes grupos que están dentro del grupo de la clasificación según el tiempo, ¿no? Según el tiempo. Ahora, según el segundo grupo, se clasifican en anualidades ordinarias o vencidas, en anualidades anticipadas y en anualidades diferidas. ¿Ya? Esta clasificación es bien importante porque nos va a ayudar a introducirnos un poco más en las transacciones que habitualmente se realizan en las empresas, tanto públicas como privadas, ¿no? Tenemos que conocer todo el margen de cálculos que se tenga en cuanto a los diferentes tipos de empresa que existen en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que habituarnos también, ¿no? Y conocer esta clasificación, ¿no?
Esta clasificación lo hacemos de acuerdo a las operaciones y de acuerdo a las que nos vamos a plantear, ¿no? Y vamos a ver cada uno de estos puntos, jóvenes, ¿no? Vamos a ver en ejemplos, ¿no? En ejemplos matemáticos que tenemos que registrar también contablemente. Lo vamos a ver. Es bien interesante esta parte, este tema. Bueno, vamos a ver primero según el tiempo, ¿no? Habíamos dicho que son anualidades ciertas, ¿no? Tenemos este grande grupo que cuando decimos anualidades ciertas, estamos incluyendo a todas aquellas transacciones u operaciones, ¿no? Cuya fecha inicial y la fecha terminal se conocen por estar estipulados en forma concreta, ¿no? Y dentro del contrato, ¿no? Y contractualmente, ¿no? Hacemos un contrato y sabemos cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, ¿no? Ahora dice anualidades ciertas. Contablemente son rentas, ¿no ve? O son pagos periódicos, ¿no? O son amortizaciones, dependiendo mucho del ejemplo que le demos, ¿no? Entonces, en esta parte, en este primer punto, es que conocemos cuándo empieza y conocemos cuándo termina, ¿no? Y son pagos periódicos iguales, ¿no? A ver, jóvenes, ejemplos de anualidades ciertas en nuestra vida cotidiana. Pensemos, Buenas noches, jóvenes. licenciada. ¿El préstamo de un banco? ¿Un crédito? Correcto, porque son pagos periódicos, ¿verdad? Nos prestamos dinero en el banco y nos hacen el cálculo de los pagos iguales que vamos a pagar cada mes o cada 2 meses o cada trimestralmente, ¿no ve? Sabemos cuándo vamos a empezar y sabemos cuándo vamos a terminar. Correcto, ese ejemplo está dentro de este marco, de este grupo. Otro ejemplo, jóvenes, uy, una infinidad de a ver, otros. Número, joven, número. Número 8, licenciada. Muy bien, muy bien. ¿Han visto ustedes que he ido modificando en la plataforma, aumentando algunos puntos de las personas que han intervenido cuando era necesario, ¿no? Es por eso que algunos han tenido algunas modificaciones también, ¿no? En cuanto a puntitos, ¿no? Las intervenciones también se toman en cuenta, joven. Un punto es un punto, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Ya. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? Todos podemos, jóvenes. Todos podemos. Abriremos nuestra cabecita. Nada. Uno de los ejemplos bien sencillos es el contrato de alquiler, ¿no? Bueno, la empresa va a realizar el contrato de alquiler cuando necesitemos o que se requiera, ¿no? De instalaciones para nuestra mercadería, ¿no? Entonces, vamos a hacer un contrato, ¿no? De alquiler. Sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo termina, ¿sí o no? ¿No? Entonces, está dentro de estas anualidades, como dice, ciertas, verdaderas, ¿no? Otro ejemplo, decía, ¿no? Los préstamos bancarios también entran aquí los préstamos bancarios, efectivamente, ¿no? Sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo termina. Bueno, iremos avanzando. Tenemos las anualidades eventuales o contingentes, ¿no? Es el segundo grupo que también vamos a conocer, ¿no? Aquí en este grupo dice, son aquellas en las que el primer pago o el último pago, ¿no? Ya sea la fecha donde se inicia y la fecha en donde se termina, uno de los dos, depende de algún suceso previsible, ¿no? Pero cuya fecha de realización no puede fijarse. Va a ocurrir, pero no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, a ver, algún ejemplo, anualidades Eh, eventuales. Entonces, Tal vez puede ser los seguros de vida. sí, entre los seguros de vida, ¿no?
cuando no sabemos, ¿no? Cuando uno va a fallecer y determinamos un monto, sí, entraría. Otro ejemplo, El SOAT. el SOAT. No, pues sabemos cuándo termina, ¿no? Sabemos cuándo termina, cuando hay el suceso. También, a pesar de que no sabemos cuándo va a ocurrir el suceso, ¿no ve? Pero si no ocurre nada, sabemos que solamente es para un año. Eso también considerar, ¿no? Solamente el SOAT es un monto que se paga, no una alícuota, que es válido solamente en una gestión. No podríamos decir, ¿no? Perdemos el SOAT, pues no ocurre nada, se pierde, ¿no ve, jóvenes? Se pierde dinero. Esa es la parte de seguros, ¿no? El segundo año van a llevar contabilidad de seguros y ahí van a ver eso, ¿no? Otro ejemplo, una renta. Y, ah, sí, bueno, no, me estás hablando de los jubilados, ¿verdad? Porque los jubilados tienen su renta, ¿no ve? Habitualmente, escucha, sí, 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 también estaría dentro de esto, ¿no? A ver, hablamos sobre rentas de los jubilados, ¿no? Ahora, aclararles que también esto está dentro de este grupo, los que están dentro del anterior sistema, porque ahora en el nuevo sistema, jóvenes, no es así. En el nuevo sistema, uno se jubila y te devuelven tu plata, te lo calculan cuánto es y te pagan, ¿no? Caso, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Están pidiendo que se les devuelvan sus aportes, se les calcula cuánto han aportado, ustedes ya saben cuánto es el aporte, ¿no? Tampoco podemos pedir grandes maravillas, jubilarnos con 4.000, 5.000, ahora nadie se jubila, a menos que tenga 37, 38 años de ejercicio, ¿no? Nadie se jubila con ese monto, ¿no? En todo caso, ya nadie quiere jubilarse porque es bien poco la jubilación, ¿no? También tenemos que ver cuánto aportamos todos, cuánto se aporta para nuestra jubilación, ¿no? Y pedir cantidades, ¿no? Eso también hay que pensar, ¿no? En este sistema actual es así, te lo calculan y te devuelven, en dos pagos, en un pago, te devuelven. Pero los que están en el anterior sistema, estos sí están seguros en que saben cuándo empieza y no saben cuándo termina. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir algo, es decir, tiene que morir la persona para que termine su renta, ¿no? Entonces, los que están en el anterior sistema, pues no pueden pedir la devolución. ¿Por qué? Porque es hasta que fallezcan, ¿no ve? Y uno no sabe cuándo va a fallecer, joven, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y dependiendo mucho del sistema en que uno se encuentra. Otro ejemplo que podríamos meter. Hay varios, y van a encontrar ustedes, así en la vida cotidiana aparece, ¿no? Son pequeñas transacciones, pequeñas operaciones que van a tener que realizar en la empresa, ¿no? De acuerdo a Seguro todo. contra accidentes de trabajo, licenciada. También, todo lo que se trata, la parte de seguros, está, ¿no? Seguro de vejez, hay todo tipo de seguros, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado. Los cálculos, eso van a llevar en contabilidad de seguros, ¿no? Ya. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es anualidades perpetuas o perpetuidades. Como dice, ¿no? Perpetuas o perpetuidades. En todo caso, son una variación estas, de las anualidades ciertas en las que la duración del pago es en teoría ilimitada, no termina, es perpetuo. Aquí como ejemplo podemos decir los albergues de la Casa Cuna, por ejemplo, ¿no? ¿Conocen Aldea SOS, no ve? Que está por la parte de la zona sur.
Aldeas SOS son una casa donde viven los niños abandonados. Sabemos por la situación económica, política y social de nuestro país, siempre va a haber niños abandonados. Entonces, estos niños bueno, tienen su renta, estas instituciones, ¿no? Y la renta viene del Estado. También tenemos que ver, como les decía, ¿no? Las empresas públicas y privadas. En todo caso, también tenemos como ejemplo las instituciones psiquiátricas, ¿no ve? Aquí tenemos en La Paz y tenemos en Sucre, ¿no? ¿Se dan cuenta de qué estoy hablando, no, jóvenes? La renta dignidad, dice, estaría dentro de esto. No, la renta dignidad no. ¿Por qué? Porque eso se puede, cualquier gobierno lo puede parar, no hay problema. Eso lo puede parar. Mientras en las perpetuas o perpetuidades no. Hay gobierno que entre tiene que seguir aportando. Siempre va a haber niños abandonados. Siempre va a haber niños que tienen, bueno, ¿cómo se les dice? No pueden decir ahora la palabra, me denuncian y estoy en la cárcel, ¿no? Las personas que no tienen mentalidad buena, como se dice. Bueno, prácticamente loquitos, ¿no? En todo caso, esas son instituciones que tiene que apoyar el Estado. Por eso, el gobierno que entre tiene que aportar, ¿no? Es una norma. Bueno, eso en cuanto a los tres primeros puntos, que son importantes conocer, ¿no ve? Y van a encontrar ustedes una gama de situaciones, de operaciones, de acciones que entran dentro de estos grupos. Bien sencillo, conocer, ¿no? En la primera, que se conoce cuándo se inicia y cuándo se termina. En la segunda, cuándo empieza y no sabemos cuándo termina. Tiene que ocurrir algo, ¿no ve? Y en las perpetuas, que tiene un principio, pero no tiene un final. Eso es eterno, ¿no? Eterno. Bueno, volvemos inmediatamente, jóvenes, que se corte la sesión para poder continuar. ¿Ya? Bueno, en el segundo punto, que según la forma como se estipule el pago de la renta o anualidad, tenemos tres grandes grupos también, ¿no? Esto es según la forma como nosotros lo pactamos, ¿no? Lo pactamos en nuestros contratos, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? También la parte... Estábamos en la... Ya, en la clasificación, ¿no? Estábamos viendo esta parte, ¿no? Decíamos que según cómo se estipule el pago, ¿no? De la renta, tenemos anualidades ordinarias o vencidas, anticipadas y diferidas, ¿ya? En el primer grupo dice anualidades ordinarias o vencidas, así como la palabra la misma lo dice, ¿no? Vencidas. El pago de la renta, ¿no? El pago de la renta en este grupo es al final del periodo. Al finalizar, al terminar, al concluir, ¿no? La palabrita que se entiende que es una anualidad vencida. Al final, al culminar, al terminar, ¿no? La palabra. Y en las anualidades anticipadas, como también lo dice la palabra, al inicio, al empezar, ¿no? El pago se realiza al inicio, al empezar, ¿no? En todo caso, eso es el pago, ¿no ve? Y en las anualidades diferidas, en este grupo, son aquellas en las que se estipula que el primer pago debe efectuarse después de transcurrido un cierto tiempo, ¿no? Determinado para poder empezar a cancelar la deuda, ¿no? En este caso. Ese es el diferimiento, ese es el tiempo de perdón, el tiempo de gracia que nos da el banco, las entidades financieras, ¿no? Podemos ver los ejercicios, ¿no? En este caso también podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Anualidades ordinarias o vencidas, dice, ¿no? En este caso podemos tener un contrato de alquiler también, ¿no? Cuando pagamos a fin de mes,
Por eso decimos al finalizar, ¿no ve? Pero también hay contratos que nos piden pagar anticipadamente al inicio del mes, ¿verdad? Entonces está dentro del segundo grupo, ¿no? Y las anualidades diferidas, ¿no? Tenemos préstamos bancarios donde nos dan el tiempo de gracia de 1 mes, 2 meses, ¿no? Lo que ha ocurrido en nuestro país, claro, es ese ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Creo que el año pasado, a principios de año también, se ha diferido las obligaciones que tenían algunos deudores, ¿no ven? En el banco, el Estado ha dicho, tienen un tiempo de gracia de 3 meses, 4 meses o 6 meses, y luego de transcurridos ese tiempo, recién iban a volver a cancelar sus deudas, ¿verdad? ¿Se entiende, jóvenes, esta parte? Hola. Sí, licenciada, está claro. Sí, Sí, licenciada. licenciado. Eso tienen que entender para poder ustedes identificar el ejemplo a qué grupo pertenece, porque cada grupo tiene sus fórmulas, jóvenes. Por eso no es dejarlo pasar, ¿no? En el ejemplo ya tenemos que identificar si es una anualidad vencida o es una anticipada o es una diferida, ¿no? Si es una anualidad cierta, eventual o perpetua. Hay combinaciones también, ¿no? Así como hemos visto, hay transacciones que se realizan, bueno, como les decía el ejemplo del alquiler, ¿no? Podemos pagar a fin de mes, pero también podemos pagar a principio de mes, ¿no ve? Y son diferentes fórmulas, ¿no? Eso tenemos que tener mucho cuidado, cómo nos expresamos también en la pregunta, ¿no? Por eso, si vamos a ir avanzando de la manera como yo les he ido explicando, entonces no nos vamos a equivocar. Pero si lo hacemos desordenadamente, sí podemos poder cometer errores, ¿no? A ver, nos equivocamos jóvenes al principio y todo está mal, no sirve, aunque hayan terminado todo el proceso, porque aquí estamos manejando dinero que no es nuestro y nadie se tiene que equivocar. Tenemos que sacar exactamente el resultado. Hay perdón en 50 centavos, ¿no? Pero ya en 3 bolivianos, 4 bolivianos jóvenes, no tiene que haber margen de error. Por eso hagan bien, revisen 2 hasta 3 veces el ejercicio. Traten de hacer bien las cosas porque esta materia es la clave. Si no van a poder hacer los cálculos, jóvenes, van a hacer entrar en quiebra a la empresa. ¿Quién está manejando la plata? El contador, ¿verdad? ¿Quiénes administran? El contador tiene que duplicar, triplicar el dinero en la empresa. No es simplemente manejar la parte contable, ¿no? Por eso se dice un buen profesional es el que sabe invertir. Y sabemos cómo podemos invertir, ya les he ido explicando, ¿no? En cada paso. Y esta es la materia más importante, ¿no? De contabilidad simplemente es registrar, es un sistema de información, ¿no ve? Pero la parte que nos va a ayudar a quedarnos en la empresa es si sabes manejar bien el dinero. Si no sabemos manejar bien el dinero, pues nos salimos de la empresa, nos vamos, nos botan, ¿no? Salimos debiendo todavía, ¿no? Y podemos cubrir con nuestros bienes personales. Por eso a veces es bien difícil entrar de contador. ¿Por qué? Tenemos que tener nuestro respaldo económico. ¿Por qué? Podemos cometer algún error, ¿no? A ver, ustedes fíjense en las operaciones que yo les doy en los exámenes. No debería haber margen de error, no debería haber error, deberíamos calcular bien. Imagínense qué van a hacer en la empresa si no pueden calcular en clases. Denle un poquito más de importancia en materia. Todas las empresas se mueven a través de préstamos, ¿no? Y todos manejan interés simple, interés compuesto, anualidades, amortizaciones también. Esto es lo más importante, ¿no? Hasta podemos ir a la cárcel por esto. Mal manejo del dinero. A ver, cuídense, jóvenes.
Entonces aprendan también, háganlo con mucho cuidado. Bueno, ya hemos visto esta clasificación. Ahora lo vamos a ver ya, como les decía, ¿no? Lo vamos a ver. Vuelvo a repetir, jóvenes, ya no voy a permitir el ingreso. Tienen que entrar a la hora, pues, jóvenes. No hay perdón de que me ha salido, se ha colgado. No hay perdón ya, jóvenes. ¿No? ¿Cómo vamos a volver ya a presencia? No va a haber tanto problema. Pero hasta el momento cumpliremos también con las normas, ¿no? Porque a mí me han observado. ¿Por qué aceptas los que entregan tardíamente? Pero estamos aprendiendo, ¿no? Tiene que ser también procesual. Entonces, ya con este bimestre ya no va a haber ese tipo de situaciones. Ya. Aquí, jóvenes, fíjense, son gráficas de operaciones que vamos a realizar. Fíjense, las tres operaciones son del mismo monto. Tienen periodo de pago, ¿no? Tienen el tiempo de la operación, tienen valor actual, tienen valor final, fíjense, ¿no? Aquí hay el valor actual en los tres, aquí el valor final en los tres, tenemos el periodo, es decir, puede ser una renta, ¿no ves? Son pagos periódicos constantes, iguales, fíjense, iguales, en todos los casos, en los tres, ¿no? Es una anualidad vencida, es una anualidad anticipada y es una anualidad diferida. Ahora les voy a explicar, ¿no? Y vamos a saber diferenciar porque esa es también la clave, ¿no? Nos equivocamos en esto y todo está mal, ¿no? Bueno, la primera, ¿qué decía? Estábamos en anualidades ordinarias o vencidas, ¿no? Lo primero. ¿Se ve el cursor, jóvenes? ¿Se ve el cursor? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ya, muy bien. El primero es una anualidad vencida. ¿Qué hemos dicho? Que la anualidad vencida, el pago de la renta es al final del periodo de pago. ¿No ve? El periodo de pago es este. A ver, de aquí a aquí es un periodo. Del 2 al 3 es otro periodo. Del 3 al 4 es otro periodo. ¿No ve? Ahora, esta transacción tiene 6 periodos. Fíjense, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 periodos, ¿no? Y la transacción del plazo es de 6, puede ser 6 meses, puede ser 6 trimestres, ¿no ve? O puede ser 6 años también, ¿no? En todo caso, eso tenemos que ver. Como dice, las vencidas, dice, el pago de la renta es al final del periodo, ¿no? Aquí empieza el mes, aquí está 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegamos hasta aquí, al 31 de enero. A ver, el primer mes. Aquí empieza el mes y aquí termina. Al final del mes se está pagando 2,000 el primer pago. Al final, ¿no? Aquí empieza el mes. Aquí tengo el primer día, el segundo día, el tercero y llego al 31 de enero. Entonces, le pago el primer pago. Y los pagos son sucesivos y constantes. Fíjense, ¿no? Si hay 6 periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene que haber 6 pagos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pagos. ¿No? Entonces, esa es la clave. Al final, ¿no? Por eso decía, es una anualidad vencida. Ahora, para que sea una pregunta de anualidad vencida, en la pregunta tiene que decir al final del mes, al final del trimestre, ¿no? Al culminar, entonces son las palabritas claves que vamos a encontrar primeramente, ¿no? Por eso tenemos que leer 2 hasta 3 veces la pregunta, ¿no? Ahora, se ha entendido de las vencidas, ¿verdad? Vamos a pasar a ver las anticipadas. ¿Qué dicen las anticipadas? ¿No? Prácticamente el pago que se efectúa en esta transacción es al principio del periodo. Aquí está. Aquí empieza el mes. Aquí hemos dicho, ¿no? Vea que hay 1, 2, 3, hasta llegar a 30. Y aquí empieza el mes. Al inicio estoy pagando los 2,000.
al inicio. Fíjense, ¿no? Entonces, aquí tengo 6 periodos, ¿no? Tiene que haber 6 pagos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy hasta el 6º mes, pero estoy pagando anticipadamente. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Yo les había hecho prácticamente el ejemplo de los alquileres, ¿no? Hacemos un contrato de 6 meses, aquí, ¿no ve? Y pagamos al final. Termina el mes, pagamos, ¿no ve? El alquiler. Termina el segundo mes, aquí, pagamos. Aquí termina el tercero, pagamos. Y vamos pagando hasta el 6º mes, ¿no ve? Pero también en alquileres podemos pagar al inicio, ¿no ve? Al principio. A otros les gusta que les paguen, no, págame nomás más antes, págame nomás adelantado, dicen, o no. Por eso es anticipado, adelantado. ¿No ve? Pagamos adelantado, al inicio, al principio, ¿no? Y este es al final. Esas son las palabritas claves que tenemos que detectar para poder encontrar fórmulas, porque las vencidas tienen sus fórmulas. Las anticipadas también tienen sus fórmulas y las diferidas también tienen sus fórmulas, jóvenes. Entonces es una gama de fórmulas. Armen bien su formulario para poder encontrar. Ustedes han debido de ver el tema que ya está en la plataforma. Todo lo que está en recuadrito tienen que bajar a su formulario. Ya conocen las variables, ¿no? Simplemente la fórmula. Y ya sabemos dónde y cómo tenemos que representar, ¿no? En todo caso, estas son las 3 clasificaciones de acuerdo a cómo se estipula el pago, ¿no? Aquí estoy pagando a fin de mes. Aquí estoy pagando al principio del mes, ¿no? Estas 2. Y esta es la última que es interesante, que también es la más utilizada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estoy pagando el tercer mes, fíjense, a partir del tercero. La transacción empieza aquí, pero se está pagando el tercer mes, ¿no? Entonces, en las diferidas existen 2 tiempos. El primer tiempo, que es de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, ¿no? Es el tiempo de perdón, es el tiempo de gracia, ¿no? Y a partir del tercero empiezo a pagar los pagos periódicos y constantes, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde ocurre? Generalmente en los bancos, jóvenes. Las empresas donde ustedes trabajen van a requerir dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nos prestamos dinero? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué nos prestamos dinero? Nadie quiere hablar, jóvenes. Para invertir, Lice, puede ser por, digamos, a veces tienen sueldos retrasados. Sí. Números de los 2, porque para invertir también es número de los 2. 40 número 8, licenciada. 42, licenciado. 8, 42. Vale, ¿no? Vale un puntito, ganar un puntito, a veces, ¿no? Se quedan con 59. Bueno, yo también, ¿no? ¿Cómo voy a reprobar si está al tope? ¿No? Hay que pensar también, él participa, él habla, entonces vale la pena, ¿no? También darle un punto, ¿no? Eso también es importante. Pues les digo, participen, jóvenes, pregunten. Todos pareciera que todos saben, aunque hay buenas notas, como malas también, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿dónde aparece esto del diferimiento, no? En la empresa necesitamos dinero, como decía el joven, para invertir. ¿Para qué? Para comprar la materia prima. La señorita también tiene la razón. Son cosas que como contadores no va a haber dinero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Prestarnos dinero. ¿Dónde nos vamos a ir a prestar? Tenemos que buscar el mejor banco que nos ofrezca las mejores tasas, ¿no? La tasa activa y la tasa pasiva, ¿no? Al decir tasa activa y tasa pasiva estoy diciendo un banco
donde me paguen más, también como el banco te va a pagar y te va a cobrar, pues las dos cosas tenemos que ver, ¿no? Porque te va a pagar los intereses, no, bueno, si tú haces un depósito, ¿no ve? Te va a pagar lo que tú estás ganando en intereses, pero el banco también te va a cobrar por el servicio. ¿No ve? Hace las dos cosas el banco. En todo caso, van a llevar esto en contabilidad bancaria, ¿no? En todo caso, esas dos operaciones realiza el banco, ¿no ve? Ahora, cuando nosotros somos una empresa solvente, el banco nos va a prestar pues dinero, joven. Aquí, ya, aquí hacemos la operación, ¿no ve? Aquí van a decir, ay, sí, aquí nos van a entregar el dinero, ¿verdad? Aquí, en esta parte. Pero el banco vamos a quedar en nuestro contrato, voy a pagar al final del mes o voy a pagar al inicio del mes. Eso también va de la combinación, ¿no ve? Aquí. Pero el banco, ¿qué dice? ¿Cómo le voy a cobrar al que le estoy prestando plata si en este mes, a ver, aquí estamos en 1, ¿no ve? 1 de enero, digamos, o 2 de enero, ¿no? Voy a comprar la materia prima, voy a comprar el 4, digamos, el 4. ¿Qué va a pasar con la materia prima? Voy a llevar a mi empresa, ¿no? La materia prima la voy a procesar, ¿no ve? Voy a tener el producto terminado, pero no puede ser 4, ¿no? Va a pasar hasta fin de mes, qué sé, hasta el segundo, hasta un mes y medio, ¿no ve? Hasta aquí. Voy a tener el producto terminado, ¿no? Y luego de tener el producto terminado, lo que voy a hacer es comercializar, lo voy a empezar a vender. ¿Ustedes creen que lo vamos a vender rápido el producto? No, ¿no ve? Teniendo la experiencia necesaria, tarda en salir nuestro producto y vamos a avanzar hasta aquí, ¿no? Entonces, prácticamente el tercer mes, recién nos va a estar llegando la plata a la empresa. Recién vamos a tener el efectivo. Y recién vamos a poder pagar al banco, ¿no? Y el banco analiza pues toda esta situación y por eso nos da el tiempo de gracia, el tiempo de perdón. ¿Para qué? Para que la empresa pueda recuperarse económicamente y pueda cancelarnos puntualmente nuestras deudas. En eso también contribuye el banco, las entidades financieras, ¿no? ¿Para qué? Para que el banco, para que la empresa cada vez también se preste del mismo banco, ¿no? Es un juego económicamente que se maneja, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por eso hay el tiempo de gracia, el tiempo de perdón. Algunos bancos dan, algunos no quieren dar. Inmediatamente te dice, a fin de mes tienes que pagar la primera cuota. Te dice, pero si tú eres una empresa solvente, nunca has fallado en los pagos aquí en los meses. Aquí también puede haber un mes que no tengamos plata, no paguemos, no, pues no sube ya, no ve el monto. En todo caso, hay que pagar puntualmente y el banco sabe que tú pagas puntualmente, entonces te va a perdonar, te va a dar las garantías, te va a ofrecer más dinero, te va a querer prestar más. Pero si no cumplimos con lo estipulado en el contrato, no pagamos, nos retrasamos, en vez de pagar el 6 que pagamos cada 6, pagamos el 12, el 15, el banco ya no quiere trabajar con nosotros, ¿no? Porque el banco es puntual, el banco no perdona un día, ¿no? Y nos cobra intereses. Entonces, en eso tenemos que pensar como buenos contadores, ¿no? Y estas son las operaciones habituales que va a pasar, ¿no? Con todo lo que sabemos de interés simple, interés compuesto, anualidades nos resulta un poco más fácil, ¿no? Estamos ya un poquito complicando, pero es necesario. A ver, señorita Ninfa Marca Condori, ¿qué quieres preguntar? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuánto porcentaje generalmente presta el banco o es de acuerdo a la cantidad que voy a sacar Eh, Esto depende, generalmente? eso depende del banco. Tú tienes que visitar a todos los bancos. Todos los bancos te van a ofrecer, ¿no ve? Hay, ¿cómo se dice eso?
personas que ofrecen, ¿no? Prestate dinero, que ofrecen el porcentaje. Tenemos que... Asesores de crédito. Ellos, ¿no ve? Ellos son los que ofrecen el dinero, te ofrecen, te dicen tanto de porcentaje es, tanto es. Cada banco tiene diferentes porcentajes, no trabajan con una sola tasa de interés. Todos cambian. La tasa activa y la tasa pasiva es diferente. Por eso tenemos que aprender, ¿no? El manejo del banco también. Cómo se maneja la plata, cómo se paga. Por eso estamos calculando, pues, ustedes cuando se vayan a prestar dinero, les van a dar el detalle y ya van a saber, van a revisar ustedes si está bien calculado. Porque esto es lo que aplican jóvenes. Esto es lo que aplica. Una gran mayoría que ha egresado del INCO se está trabajando en entidades financieras, en bancos, en entidades financieras. Y yo lo he comprobado, joven. Yo lo he comprobado. Filas largas para ingresar. Me llaman. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí. A mí. Yo ni le conozco. Licenciada, usted ha sido mi licenciada. ¿Cómo? Pase al banco. Me hace atender. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener así los alumnos que están trabajando y todavía se acuerdan de mí. Me dice, gracias a usted estoy aquí. ¿No? Eso es lindo. Que se recuerden. Soy docente ya 17 años en la institución, ¿no? Entonces, por eso les digo, todo depende de que ustedes hagan. Esta es la parte más importante. Todas las empresas se mueven a través de los préstamos. No hay ningún propietario que dé su dinero propio. Todos se prestan, jóvenes. Y tienen que aprender esto, sí o sí. Ahora, si no saben a las buenas, a las malas van a aprender, pagando de su bolsillo lo que se equivocan. Por eso hagan bien las operaciones. Por eso les digo, si no entienden, pregunten. No soy mala. Yo les he pedido mil disculpas si a veces levanto el tono de voz. Estoy acostumbrada a hablar fuerte, joven. En la universidad los alumnos son 300, 250. Y me gusta que me escuche el último. Por eso levanto el tono de voz. Soy docente de universidades. Y ese es el problema, ¿no? Si alguna vez levanto el tono de voz, jóvenes, discúlpeme, no estoy enojada. Es mi forma de hablar, ¿ya? Eso sí, siempre he dicho, a principio les he dicho, jóvenes, me van a disculpar, no estoy molesto, pero hablo fuerte, no hablo dentro de mi boca. Y van a ver, entonces, en las clases presenciales también es así. Me gusta el último que está durmiendo al final del curso, me gusta que me escuche, porque así tienen que aprender. ¿Para qué? Para que se acuerden de mí. La licenciada nos ha enseñado más que financiera, que es lo más importante. Lo de los comprobantes, podemos corregir, ¿no? Les han enseñado la corrección de libros diarios, comprobantes. Pero esto no vamos a poder, porque vamos a tener que pagar la plata si nos equivocamos. ¿Esto se ha entendido, jóvenes? ¿Esta explicación de esta gráfica, de estas gráficas? ¿Se ha entendido? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se ha entendido. Sí, licenciada. Disculpe, Lice, una preguntita. En el tiempo de diferimiento, ¿es el banco los que ellos te dan el tiempo o es que se estipula siempre entre 2 meses a 3 meses? No, el banco, entre ustedes tienen que quedar, ustedes tienen que ser buenos profesionales, tienen que hablar, ustedes tienen que sugerirle al banco. Por favor, podría darnos un poquito de tiempo. Podemos decir 1 mes, 2 meses, digamos 3 meses. Nosotros siempre pagamos al día, siempre estamos pagando también intereses, ¿no ve? Ustedes tienen que sugerir para la empresa. Ustedes tienen que buscar inversiones donde les retribuya dinero que gane la empresa. El propietario no les va a soltar si ustedes saben invertir dinero, si saben de dónde van a sacar dinero. Pero si no saben esas cosas, jóvenes, adiós. A ver si es en ese micrófono. Señorita Jessica, ¿qué quiere preguntar? Jessica. Licenciada, en el
tercero que habló que era diferidas, dijo que había como dos tiempos. El primer tiempo era el inicio y hasta el tercer mes. Sí. Y creo que no lo terminó, no entendí bien esa parte. Ya, de aquí a aquí es el tiempo de diferimiento, el tiempo de perdón, hasta aquí, ¿no? Pero este ya es el tiempo de la anualidad, el tiempo de la anualidad, ¿cómo es? Ahora, en este tercero puede haber combinación. ¿Por qué? Si la operación, jóvenes, empieza aquí, ¿qué tipo de anualidad es? Si aquí, en el 2, empieza la operación. ¿Qué tipo de anualidad va a ser? En este mismo ejemplo. Si aquí empieza. Diferida. Adelantado. No. Va a ser diferida, porque está el diferimiento hasta el 2, y vencida, porque aquí empieza y se está pagando al final. Fíjense, me ubico aquí, ¿no? Este va a ser diferida y de aquí va a ser vencida. ¿Por qué? Estoy empezando aquí y estoy pagando a fin de mes. Pero si me ubico aquí, ¿cómo va a ser? Diferida. Adelantada. Anticipada o adelantada. ¿No ve? Podemos hacer las combinaciones. Puede haber esas combinaciones. Cuando hay el diferimiento, eso sí es el tiempo, ¿no? Ahora hay que ver si dice en el diferimiento 3 meses de gracia y cancelamos a fin de mes. Entonces es una diferida y es una vencida. Pero si nos dice el tiempo de gracia es 3 meses y pagamos adelantado, entonces es una diferida y es una anticipada, ¿no? Hasta aquí es el tiempo de diferimiento y todo esto es como esto o como esto. ¿No? Puede haber ese tipo de operaciones, jóvenes, también. Y en la vida práctica se da. Todo lo que estoy enseñando ahora, todo van a ser jóvenes. Todo van a ser. En las empresas hay préstamos bancarios, van a calcular, van a aplicar la fórmula. Van a aplicar. Doy mi cabeza. ¿Ya? Estamos bien correctamente. Dicen, disculpa esto, para sacar el préstamo, por ejemplo, el banco debe saber de manera detallada en qué se va a invertir. Claro. O no necesariamente. No, pues te van a pedir referencias. A ver, ¿qué hace el banco? A ciegas no te va a prestar dinero. A ciegas no. ¿Qué quiere el banco? Las entidades bancarias también pues cuidan eso, ¿no? Lo que hacen es piden pues los estados financieros de las empresas. Quieren saber si la empresa es solvente o no es solvente, es rentable o no es rentable. Al decir solvente, estoy hablando de la parte del circulante, ¿no? Toda la parte del circulante, ¿no? Es decir, si tiene liquidez, ¿no? ¿Saben cuáles son las cuentas de liquidez, ¿no? Del activo, toda la parte del activo corriente, ¿no? El activo no corriente está entre el activo fijo, ¿no? Nada que ver. Pero quieren saber el activo corriente. ¿Qué es el activo corriente? La disponibilidad inmediata que tiene en efectivo para poder cubrir deudas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el banco? Va a pedir, pues, documentación de la empresa. Va a pedir los estados financieros de la gestión anterior. Y en los estados financieros está, pues, expresamente, es un documento de información, ¿verdad? Allí está si tiene liquidez, si la empresa está explotada, si la empresa es rentable, cómo anda en su actividad. Eso dice en el balance general, en el estado de resultados, cuánto de utilidad tiene la empresa. Entonces el banco analiza esta situación y otorga el préstamo. Ahora, el monto, también el banco te puede decir, nosotros a nivel, a tu empresa, teniendo ese capital, porque se no ve, en el balance general está expresado el capital, entonces dice, te vamos a prestar tanto de dinero. Te podemos prestar más. Yo he visto en los bancos, te dicen, si quieres te prestamos más dinero. ¿Por qué? Porque es solvente la empresa, tiene utilidad. Pero si no tiene utilidad, jóvenes, no nos van a querer prestar, ¿no? Y todos los empresarios, bueno, hay que lograr esa utilidad.
perseguimos tener más utilidad cada gestión. ¿Y cómo detectamos eso? A través de los estados financieros, ¿no? 4 estados financieros básicos que ustedes van a aprender después de todo el proceso contable que viene. Van a aprender, jóvenes, ¿no? Y van a llegar a tercer año para pasar conmigo análisis de los estados financieros. Y van a saber leer el balance general y el estado de resultados conmigo. Si es que sigo en la misma materia. Pues, ¿ya, jóvenes? Pero lo más importante es manejar el dinero. Ustedes se han debido dar cuenta, ¿no? Bien importante es el manejo de la empresa. Y tenemos que hacerlo bien porque no es nuestro dinero, es dinero del propietario. Y si tú no manejas bien, puedes ir hasta la cárcel, joven. No es chiste. Es de mucha responsabilidad la carrera. Es muy linda la carrera. Muy linda. Si sabemos manejar correctamente el dinero aquí. Para que fuera nuestro dinero ya no importa, ¿no ves? No importa. Pero dinero ajeno, hasta 10 centavos es el cambio. Hasta 10 centavos, Jorge. No tiene que haber margen de error. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende, jóvenes, esta parte? ¿Se entiende? Para poder empezar ya con los ejercicios. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí. Si hay alguna aclaración, pregunten, joven. Ahora, vamos a ver las fórmulas. En el tema, ustedes van a ver de dónde salen las fórmulas y las que están en ese cuadrito son las que estoy utilizando y las que van a utilizar cuando trabajen. Bueno, esta es la primera fórmula para encontrar el valor final. Fíjense, ya conocemos esta, ¿no ve? Que es el valor final, esta es la tasa de interés, este es el tiempo y aparece la renta. Esta es la fórmula fundamental, la fórmula más, ¿no? Pero también tenemos la fórmula del valor actual, ¿no? Aquí está con la renta. Es diferente, fíjense, ¿no ve? Las fórmulas ya son diferentes. Aquí tengo la fórmula del valor final y del valor actual, pero de una anualidad vencida. Estamos dentro del grupo de las anualidades vencidas, del primer grupo, vencidas, ¿ya? Cuando no digo nada, ni anticipadamente, ni al finalizar, es una anualidad vencida. Eso métanse a la cabeza. En la pregunta donde no se encuentre al final, al concluir o al inicio, es una anualidad vencida. Siempre va a ser vencida. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas del valor final y la del valor actual. Luego, tenemos la fórmula de la renta, ¿no? Podemos encontrar cuánto va a ser la renta, ¿no? Aquí tenemos el valor final, aquí tenemos la tasa de interés, el tiempo, ¿no? Es la tasa de interés. Simplemente es tener bien estructurada la fórmula. Bien estructurada. Copiado. Aquí también tengo la fórmula de la renta, tengo dos fórmulas de la renta, pero se diferencian porque este es del valor final. Cuando tengo el valor final, trabajo con esto. Y cuando tengo el valor actual, trabajo con esta fórmula, ¿no? Por eso hagan en un formulario tal cual está en la pantalla, para que se den cuenta. Y así fácil detectamos las fórmulas. Aquí del tiempo. Este es el tiempo. Para el tiempo siempre utilizamos los logaritmos. Fíjense, logaritmos. Pero en esta fórmula del tiempo tengo el valor final. Fíjense. Para no equivocarnos también con las fórmulas, ¿no? Aquí la fórmula del tiempo, pero con el valor actual. Fíjense. Y otra fórmula. Es la del interés. Fíjense, ¿no? Aquí tengo el valor final. Y tengo la fórmula del valor actual. Fíjense, estas son fórmulas simplemente de las anualidades vencidas, ¿no? Donde diga al finalizar, al concluir, al terminar. Esa es la palabrita clave. Vamos a hacer este grupo de ejercicios. Y en el examen se mezcla, pues, joven. Tenemos que saber cuál es una vencida, cuál es una anticipada y cuál es una diferente, ¿no? Y ya sabemos bien clarito la palabrita que tenemos que encontrar. Y estas son las fórmulas que
que deberían estar en un formulario para encontrar fácilmente, ¿no? Fácilmente. Tenemos la incógnita, el tiempo. Si tenemos esto, aplicamos esto. Si no, aplicamos esta del tiempo, pero tenemos que tener el valor actual. Así se conocemos las fórmulas, joven, bien sencillo. Por eso nadie debería aplazarse en matemáticas. Si hacemos el cálculo en la calculadora. Eso es todo. Todos tienen la capacidad de poder realizar las operaciones.